Señal Resumen. Región sanitaria número 7 intensifica vacunación invernal con protección contra el COVID, influenza y neumonía. Protección Civil llama a reforzar medidas de seguridad ante descenso de temperaturas. La Delegación de Protección y en Autlán atiende ya 26 medidas para resguardar derechos de la niñez en Autlán 2025. Presentan en la Feria Internacional del Libro 2025 metodología pionera para medir el impacto social de cooperativas de ahorro y préstamo. Acompañamiento institucional busca mejorar condiciones de vida para jornaleros agrícolas migrantes. Especialistas advierten que la desconfianza en instituciones erosiona la democracia, proponen fortalecer participación y educación cívica. El CEMEFO reactivará la identificación de cuerpos rezagados en el estado de Jalisco. La OCDE recorta su pronóstico de crecimiento para México en el 2026. Qué gusto saludarle esta mañana de martes ya, 2 de diciembre del año 2025. Comenzamos el lunes con el día 1 de diciembre y así seguimos esta semana, dando orden a la semana de este mes en el año 2025. Es el 336 día ya del año no bisiesto y faltan 29 solamente para finalizar este año 2025. Les saludo con mucho gusto al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la jefatura de información, de mi compañero David Mejía con X, nuestro compañero productor y reportero, a nombre también de mis compañeros Silvestre Canil como reportero, de nuestros compañeros en los controles operativos Luis Ángel Hernández Solís y Ángel de Jesús Toscano. Esta mañana de martes, le recuerdo que estamos en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur y que puede establecer comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo el WhatsApp al cual nos puede enviar mensajes de voz o de texto 317-121-2325 para que nos mande sus mensajes, sus opiniones, sus puntos de vista, algún tema que desee le demos seguimiento, con gusto lo pasamos al área de nuestros compañeros de noticias. Bien, el día de hoy nos dice el calendario que es el Día Mundial de los Frutos. También es el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Es el Día Mundial de la Alfabetización Informática. Entre los días raros y alternativos es el Día Mundial de las Frituras. Esperemos que no con exceso. Vamos a comenzar. Señal local. La región sanitaria 7 intensifica vacunación invernal con protección contra el COVID, influenza y neumonía. La jurisdicción sanitaria 7 mantiene activas las campañas de vacunación contra VPH y la temporada invernal con biológicos para influenza, COVID-19 y neumococo, priorizando a la población infantil, adultos mayores y personas con comorbilidades. David Mejía nos informa. La jurisdicción sanitaria número 7 mantiene activa su campaña de vacunación invernal en los 19 municipios que la conforman, con la aplicación de 3 biológicos, influenza, COVID-19 y neumococo, con el objetivo de reducir riesgos en la temporada de mayor incidencia de enfermedades respiratorias. Las acciones están dirigidas principalmente a adultos mayores, niños menores de 5 años y personas con comorbilidades, como diabetes, hipertensión o padecimientos cardíacos. Todos los centros de salud de la región aplican las vacunas de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde, además de brigadas extramuros en espacios públicos y recorridos casa por casa. La diferencia de estar vacunado es que, aunque la enfermedad se presente, no se desarrolla de forma grave, explicó la enfermera Socorro Alejandra Aguilar Tapia, responsable regional del programa de vacunación. Otra de las campañas que tenemos vigente es la campaña invernal,
que en este año como novedad es que además de la influenza que cada año venimos aplicando ya algunos años atrás y que la población, la mayoría conoce, en este año se suman 2 biológicos más que van a ser vacuna para COVID y vacuna de neumo, para con esto pues tener a nuestra población más protegida en esta temporada invernal. La especialista indicó que esto fue evidente durante la pandemia del COVID-19, cuando la inmunización permitió disminuir el número de casos graves y fallecimientos. Bueno, cuéntanos también, por favor, qué grupos de población están siendo priorizados en esta temporada de vacunación, esas campañas que ya nos mencionas que están activas. Muy bien, pues como les mencionaba en la de BPH, les mencionaba hace un momento, pero pues en la vacunación o en la vacunación invernal, nuestros grupos de riesgo o nuestra población de riesgo es adultos mayores, niños menores de 5 años o adultos que tengan alguna comorbilidad. Hablamos de personas que tengan diabetes, hipertensión, problemas cardíacos. Esta población es nuestra población de riesgo y es con la que nosotros iniciamos nuestra campaña de vacunación para proteger a las personas que están más vulnerables. Es decir, en estos momentos se encuentran estas campañas, pero además hay ya la vacunación que habitualmente se realiza, ¿no? ¿Quieres hablarnos del esquema de vacunación? Exactamente. Por último, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población de riesgo a acudir cuanto antes y en caso de recibir brigadas domiciliarias, permitir el acceso al personal identificado y facilitar la cartilla de vacunación para su registro. Para Señal Informativa, David Mejía. Protección Civil llama a reforzar medidas de seguridad ante el descenso de las temperaturas. Se exhorta a evitar las fogatas y materiales peligrosos en chimeneas, abrigarse adecuadamente y consumir la vitamina C. También recomiendan revisar vehículos antes de viajar y garantizar la seguridad en instalaciones domésticas para prevenir incidentes. David Mejía nos informa. Ante la continuidad en las bajas temperaturas, el comandante Junior Ventura Moya, de la Base Estatal de Protección Civil y Bomberos del Grullo, compartió una serie de recomendaciones que resultan claves para garantizar la seguridad de la ciudadanía durante la temporada invernal. Entre las sugerencias principales, destacó la importancia de mantenerse abrigados y consumir alimentos con vitamina C, para poder así fortalecer el sistema inmunológico. Bueno, como todo es prevención, siempre mantenerse abrigado, ahorita con el descenso de temperaturas, mantener una buena alimentación, hidratación y consumo de vitaminas enriquecidas con vitamina C que ayudan a fortalecer estas defensas para evitar una enfermedad respiratoria. Ahorita tenemos también incrementos de enfermedades respiratorias en general por estos cambios repentinos de temperatura. Por la mañana amanece a baja temperatura y por la tarde tiende a subir un poco la temperatura, entonces también cambios nos afectan. El comandante subrayó también los peligros asociados al uso inadecuado de chimeneas y de fogatas dentro de los hogares. En cuanto a los traslados por carretera, instó a los conductores a revisar las condiciones de su vehículo, incluyendo niveles de aceite, agua y presión de las llantas. Y la parte de evitar encender fogatas, evitar encender chimeneas con material tipo, ahora sí, plástico, material que no sea el adecuado para esta misma actividad. Si realizamos con este tipo de contaminantes, pues sabemos que favorecemos a generar monóxido de carbono, por eso un gas de muerte lenta, y también favorecemos a contaminar el medio ambiente. Finalmente, el comandante recomendó asegurar las instalaciones eléctricas y de gas en los hogares antes de salir de viaje. Además, reiteró que la prevención es clave para reducir los riesgos en esta temporada. Para Señal Informativa, David Mejía. Es el momento de ir a nuestra primera pausa, no sin antes recordarle que puede establecer comunicación con nosotros. Aquí en Señal Informativa estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, y que nos dará muchísimo gusto saludarle y escucharle con sus comentarios e inquietudes. Hace un momento comentábamos las fechas internacionales. Es el Día Mundial de la Alfabetización
informática. Es una fecha clave para reflexionar sobre la importancia del acceso a la tecnología y las habilidades digitales en el mundo, pues cada vez más conectado. Se trata de crear conciencia y también de reducir la brecha digital entre los que tienen estas habilidades y los que aún no, porque pues pareciera increíble, pero sí hay zonas en las que todavía no se tiene un acceso garantizado, por ejemplo, a el Internet. Las personas que viven en países con menos recursos o en regiones menos favorecidas en el contexto de la tecnología, y también las mujeres y los niños suelen tener menos habilidades informáticas en lo general. Por lo tanto, esta fecha proclamada por la ONU en el 2001 está dedicada al desarrollo de habilidades y de talentos. Cada vez más se acercan estos espacios de alfabetización en el contexto tecnológico, y se realizan estudios mundiales que concluyen que los varones eran mayoría en cuanto al uso de las computadoras. En la actualidad, desde luego que ya hay más educación y más avance para espacios dirigidos de capacitación a mujeres, niñas, niños y adolescentes para la alfabetización informática, y de esta manera erradicar la brecha digital. Bueno, pues es una fecha que habrá que celebrar y desde luego seguir insistiendo en la necesidad de la actualización permanente en este contexto. Vamos a una pausa muy breve, son las 9 de la mañana con 17 minutos, regresamos. Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. Radio UDG, la radio que llevas en tus mejores momentos. Estamos de regreso con más información. Delegación de Protección en Autlán atiende 26 medidas para resguardar derechos de la niñez 2025. Con un equipo reducido y una demanda creciente, la instancia municipal ha emitido medidas urgentes y especiales para casos de violencia, abandono y vulneración de los derechos, mientras señala la necesidad de más recursos y de mayor denuncia ciudadana para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene la información. En lo que va del 2025, la Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Autlán ha dictado 17 medidas de protección especial y 9 urgentes para atender casos de violencia, abandono, discriminación, adicciones y carencias en salud o identidad. Aún así, un equipo integrado por solo un trabajador social, 2 psicólogas y 2 abogados debe responder por la protección de más de 16,000 menores, lo que revela una carga de trabajo que rebasa sus capacidades. La delegación reporta que 11 menores fueron
reintegrados con su familia de origen o extensa este año y que al menos uno más fue canalizado a una familia de acogida tras su paso por un hogar en Colima. Cada medida implica coordinación con Fiscalía, DIF, juzgados especializados y centros asistenciales y debe ser ratificada por autoridades judiciales en Guadalajara. Así lo explicó Andrea Prado Nava, abogada delegada de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Autlán. Cuando nosotros recibimos algún reporte de que hay alguna vulneración de derechos por vecinos, anónimos, que por correo, que por alguna vista que nos da la Fiscalía, lo primero que se hace es enviar al equipo interdisciplinario, las psicólogas realizan escuchas, el trabajador social realiza visita con colaterales y también en el mismo domicilio para ir determinando cuáles son esos factores de riesgos que se presentan ahí en ese lugar o en ese espacio en el que se está desarrollando la niña, niño o adolescente. Y entonces también entra jurídico con las determinaciones que se vayan a realizar, si hay que poner una denuncia, si hay que promover alguna medida de protección de las que ahorita vamos a hablar, si hay que a lo mejor intervenir hasta en una pérdida de patria potestad, ahí nosotros seríamos los encargados. Luego aquí tenemos la de determinar las medidas de protección de manera inmediata. Nosotros integramos expedientes con todo lo que vamos ocupando en cada una de las investigaciones que se realizan y a partir de ahí fundamentamos una medida en caso de ser necesario. Aunque las cifras oficiales registran 26 medidas de protección este año, la delegación reconoce la existencia de una cifra negra difícil de dimensionar, derivada de casos que no se denuncian. Entre los retos urgentes destacan la falta de personal especializado, la carencia de herramientas para evitar la revictimización y la escasa difusión de los mecanismos de denuncia. Aún con estas limitaciones, la autoridad insiste en que la participación ciudadana es clave para que el interés superior de la niñez pueda garantizarse más allá del papel. Por directamente una vista que nos da la Fiscalía. La Fiscalía siempre que se denuncian delitos que son contra menores, nos da una vista de intervención que es como una puesta a disposición para el caso de que nosotros tengamos que resguardar. Aunque hay delitos que situaciones de delito específico en el que no tenemos nosotros que intervenir más que hacer el acompañamiento, el apoyo, un estudio de trabajo social para determinar la situación y no tengamos que dictar medida, sí se nos da esa vista. Pero de los que no son denunciados, ahí sí está un poquito más complicado, justamente por eso, porque se dan o se viven a puerta cerrada o a voces nada más, y no nos llega a nosotros como tal esa información, esas cifras sí no las tenemos. Quizá a lo mejor, no creo que ni siquiera que CIPINA las pueda tener, porque es justamente esa parte, que muchas veces y la mayoría, yo creo que se les mencionaba, son 16,000 niñas, niños y adolescentes aproximadamente en el municipio. Yo creo que más de la mitad o casi el 100% está viviendo alguna vulneración de derechos, aunque no todos en el mismo nivel, ¿sí? No todos de una manera tan aumentada como otros, pero la idea o lo que se pretende con esas áreas de prevención, con esas CIPINAs, todo lo que se supone que se crea para tal efecto, conozcan sus derechos y a partir de ahí sepan qué hacer o al menos alzar la voz de que me está sucediendo esto. El funcionamiento de la delegación se sustenta en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, que establece como eje el interés superior de la niñez, principio que obliga a que cualquier autoridad priorice la protección de menores por encima de derechos o intereses de personas adultas. Esta norma exige prevenir vulneraciones y, cuando ya ocurrieron, restituir los derechos afectados mediante acciones en salud, educación, justicia y asistencia social. Cuando no existe una red familiar segura, la autoridad recurre a casas hogar o a familias de acogida certificadas. Un caso reciente ilustra el impacto de este modelo. Un menor que había sido trasladado a Colima recuperó la movilidad gracias a la atención terapéutica brindada por una benefactora que después fue certificada como familia de acogida. La adopción, sin embargo, solo será posible una vez que concluya el proceso legal de pérdida de patria potestad. Señal informativa, Antonio Díaz. Avanzamos con más información. Presentan en la FIL 2025 metodología pionera para medir el impacto social de cooperativas de ahorro y préstamo. El libro propone un modelo integral para medir el impacto social, ambiental y también económico de las cooperativas financieras.
Esta obra busca visibilizar el aporte de cooperativismo, combatir estigmas históricos y también fortalecer la confianza pública en este sector clave para el desarrollo regional. Antonio Díaz nos informa. Durante una emisión de Agenda. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se presentó el libro Balance Social Cooperativo para el Sector del Ahorro y Préstamo, Visión de la Caja Santa María de Guadalupe, una obra que propone por primera vez en México un modelo metodológico integral para medir el impacto social, ambiental y económico de las cooperativas financieras. Durante la presentación, el doctor Aarón Cobian, profesor universitario y director de la Caja Popular Santa María de Guadalupe, destacó la relevancia del cooperativismo financiero en México. Actualmente existen 154 cooperativas autorizadas con casi 10 millones de socios, 2.500 sucursales y un manejo estimado de 350,000 millones de pesos, además de 25,000 empleos directos. Pese a su alcance, aseguró, el sector continúa siendo poco conocido y arrastra el estigma de malas prácticas cometidas por algunas cajas en décadas pasadas. La obra surge para visibilizar con evidencia técnica el aporte social real de las cooperativas y fortalecer la confianza pública. Entonces, la importancia que tiene este sector es bastante relevante, pero es muy poco visible. Hoy veo caras que se están sorprendiendo de estos números y eso es lo que motiva precisamente desarrollar una obra de esta magnitud, ¿sí? La intención nace de la problemática misma de que cómo es posible que una cooperativa de ahorro y préstamo tenga soluciones financieras, tanto de ahorro, de crédito y de servicios financieros, sin comisiones y la gente en particular no los tome, no los use. En ciertas regiones como en la región nuestra hay una alta cantidad de cajas populares, cooperativas de ahorro y préstamo, y nacimos prácticamente con esta cultura, pero en otras regiones prácticamente la usura y algunas empresas financieras S.A. están haciendo pobres a generaciones de muchas personas. Entonces, ¿cómo es posible que nos comparen y no haya una diferenciación? Entonces, nace la necesidad de, desde dentro de la caja, cómo poder hacer visible todo lo que hace la cooperativa, porque la cooperativa, al final de cuentas, nace con principios y valores del cooperativismo universal. La doctora Sandra Eloína Campos explicó el marco histórico y conceptual del capítulo inicial, donde se vinculan los principios cooperativos con estándares internacionales de responsabilidad social. Remarcó la necesidad de que instituciones financieras con vocación social documenten y midan sus acciones más allá de lo económico. Con los principios cooperativos, que los principios cooperativos vienen ahí justamente también en el capítulo 1, vienen algunos de los organismos de RSC que miden la responsabilidad social empresarial y que ahora, con esta obra que presenta una propuesta de balance social, pues bueno, encajamos todos esos elementos de la responsabilidad social empresarial, que como les digo, pues es una filosofía ya no nueva, ¿sí? Todavía cuesta mucho trabajo porque, bueno, son las grandes empresas, los grandes corporativos, y ha sido muy novedosa en el cooperativismo financiero, a pesar de decir que ya se lleva de manera intrínseca, ¿no? Y pues bueno, fue para mí muy gratificante haber podido colaborar con este primer capítulo y hablar de esos antecedentes, de estos organismos que hicieron precedente para medir la RSC dentro de las empresas y de los principios cooperativos, así como de esas definiciones de RSC que han dado diferentes autores y que se han incrustado ya en las diferentes empresas y en las diferentes instituciones. Autoridades universitarias, investigadores y exdirectivos de la Caja coincidieron en que la obra representa un avance histórico para la economía social. Asimismo, se subrayó el papel de estas instituciones en el desarrollo económico de la Costa Sur y la Sierra de Amula, donde el cooperativismo ha sido clave para promover ahorro, crédito ético y movilidad social. Señal informativa, Antonio Díaz. El acompañamiento institucional busca mejorar condiciones de vida para jornaleras agrícolas migrantes. En Autlán se opera con una mesa de atención especializada que facilita el acceso a servicios, documentación y orientación para jornaleras agrícolas migrantes, un sector que sostiene buena parte de la actividad agroalimentaria de la región. Es nuestro compañero Silvestre Canil quien nos informa.
Durante una emisión de Agenda 21, especialistas analizaron el impacto social y económico de las jornaleras migrantes, así como los desafíos que enfrentan en su vida cotidiana. Entre los hallazgos expuestos destaca la doble o triple jornada que muchas mujeres realizan. Además de su labor en el campo, suelen encargarse del cuidado de los hijos y las tareas del hogar. Estudios recientes en el Valle de Autlán muestran que la mayoría de esas trabajadoras tienen un rango de edad de los 18 a los 30 años y cuenta con escolaridad básica. Su ingreso es determinante para la estabilidad familiar, aunque aún encuentran barreras para participar en decisiones económicas dentro del hogar. Lo principal es que las mujeres migrantes son personas que son muy jóvenes. Su edad oscila entre los 18 y 30 años, la mayoría. Obviamente hay personas pues que son más grandes, ¿no? Pero ellas son las que son como la mano de obra principal de las empresas. También pues, como ya lo comentaba anteriormente la doctora Sitzul, la forma de ellas administrarse, su vida personal, tanto como laboral, pues como muchas mujeres tienen que levantarse desde muy temprano para preparar pues sus alimentos y de ahí irse a trabajar, y se desempeñan normalmente en roles de labores culturales, y a ellas también aportan mucho a su sistema económico familiar. Se explicó que las mujeres suelen ser contratadas para labores de cosecha y empaque, especialmente de berries, debido a la precisión que requiere este tipo de trabajo. La mesa de atención coordinada por el DIF municipal articula servicios como trámites de salud, orientación jurídica, gestiones documentales y acompañamiento social. Entre sus proyectos se encuentra el impulso a huertos orgánicos en la delegación El Mentidero, donde 43 mujeres han logrado generar ingresos adicionales y fortalecer su autonomía económica. Claro. Sí, entonces, que no descuiden la educación. Al día de hoy también, digo con mucho orgullo, tenemos 43 huertos orgánicos en la delegación del Mentidero. Son 43 mujeres que están empoderadas, que están muy felices, que marcan una diferencia y que son inspiración para otras mujeres para poder cambiar su vida y crecer. Y qué importante, Natacha, el que también estas mujeres jornaleras se den cuenta que hay otras opciones, hay otras posibilidades, hay programas de apoyo. Aún con estos avances persisten desafíos, limitaciones de acceso a servicios médicos, brechas lingüísticas para quienes no hablan español y la necesidad de condiciones laborales más justas en los campos agrícolas. Especialistas coincidieron en que visibilizar el trabajo de las jornaleras migrantes es clave para impulsar políticas públicas que reconozcan su aportación y atiendan las desigualdades que enfrentan. Para Señal Informativa, Silvestre Anil. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031. WhatsApp 317-121-2325. XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Señal Entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy nos da mucho gusto saludar y recibir en cabina al maestro Rafael Gómez Macedo. Es maestro en educación especial y supervisor de educación especial en esta zona, a quien me da muchísimo gusto saludar. Maestro Rafa, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Excelentemente bien. Gracias por la invitación, Elia, como siempre, con esta apertura que siempre tienen aquí en Radio Universidad, y yo encantado de estar aquí. Gracias. Agradecemos desde luego su labor que realiza intensamente por el tema de la inclusión en este contexto. Me gustaría que nos hable de la importancia de hablar de la inclusión y de la accesibilidad, más allá de la fecha que conocemos, 3 de diciembre, Día de la Inclusión y de las personas con algún tipo de discapacidad. ¿Qué impacto tiene en la vida cotidiana de las personas con algún tipo de discapacidad? Sí, con muchísimo gusto. Mira, tenemos este día, 3 de diciembre, como conmemoración internacional, ¿no? Pero me parece que tendría que ser solo un recordatorio, porque a veces se nos queda de 3 de diciembre de un año a 3 de diciembre del siguiente año, y en ese espacio libre en todo un año, necesitamos ir haciendo cosas cotidianas que impacten en nuestra vida, pero también en la vida de las personas con discapacidad de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, en ese tenor, hablar de inclusión es algo que debe estar presente todos los días en los hogares nuestros, en la escuela donde estamos, en la que sea, en el trabajo, en la labor comunitaria, porque inclusión en su sentido amplio, Elia, va más allá de la discapacidad. La inclusión tendría que ver, así rápidamente lo voy a decir, con esa capacidad que tengamos como seres humanos de reconocernos y de reconocer al otro, de apreciarnos y apreciar al otro en esa diversidad natural. La diversidad natural, digo yo, y las barreras las vamos generando nosotros. La desigualdad ya la construimos nosotros. Por lo tanto, hablar de inclusión podemos vivenciarlo de muchísimas formas en los actos cotidianos, ¿no? Ya hablar de inclusión educativa tiene otra connotación. Hablar de inclusión de las personas con discapacidad, por supuesto que hay cuestiones específicas que tendríamos que hacer ahí. Lo primero que yo diría, en términos de inclusión general, es cómo nos reconocemos como seres humanos diversos. Uh-huh. Yo tengo algunas habilidades, tengo muchas áreas de oportunidad, pero mi compañero, mi compañera que está junto a mí también tiene muchas habilidades y tiene muchas áreas de oportunidad, ¿no? Desde esa perspectiva, entonces, ¿cómo yo, Rafa, le enseño a mis hijos a ser incluyentes, ¿no? Con actos cotidianos de la vida diaria, ¿no? Cómo yo, maestro, promuevo con mis alumnos y con los padres de familia acciones de inclusión. Entonces, la inclusión está presente y hay que vivenciarla. Maestro Rafa, ¿cuál es la diferencia de inclusión o incluyente? Uh-huh. Inclusión tiene que ver con este enfoque amplio, complejo, lo voy a decir, por todas las dinámicas que se generan entre los seres humanos que somos y las instituciones y la vida que llevamos, ¿no? Incluyente tiende a ser una acción más específica que podamos ir realizando en un determinado contexto, ¿no? Excelente. Bueno, gracias por la acotación, sí. Pero bueno, vamos a que nos explique también, por favor, cuáles son las principales barreras físicas, sociales, actitudinales que aún enfrentan las personas con alguna discapacidad en nuestra comunidad, maestro. Sí, claro. Partiendo de que ha evolucionado históricamente de una manera muy pertinente, me parece, la conceptualización que tiene que ver con la discapacidad, ¿no? Ahora es un concepto social. Antes hacíamos más énfasis en la persona con alguna discapacidad. Ahora el énfasis está, sí, esa persona puede ser una persona ciega, sí, es una característica de ella, pero el énfasis está en el contexto. ¿Y dónde surgen las barreras? Justamente en el contexto. ¿En cuál contexto? En el contexto amplio social, en el contexto escolar, en el contexto familiar. ¿Por qué hablo de esto? Porque ahí vienen las barreras. ¿Barreras de qué tipo? Físico, arquitectónico, ¿no? No es el problema que la persona tenga ceguera.
El problema es que el contexto no está ajustado para que esta persona pueda transitar con el mayor orden posible, asegurando su integridad y su seguridad, ¿no? Entonces, es una conceptualización muy distinta que tenemos que seguirle haciendo análisis nosotros mismos, ¿no? Cómo las barreras las generamos entre todos. Y no solo para los de discapacidad, ¿eh? Claro, ahorita hablamos de los chicos y personas y adultos con discapacidad, pero las barreras que más están enquistadas y que más difícil son de mover son las barreras actitudinales, sin duda. Claro. Y la barrera actitudinal, ¿dónde se genera? Pues en la convivencia diaria, en la interacción, ¿no? Todavía teníamos algunas expresiones a veces de, hijo, no te juntes con aquel chico porque se te va a pegar. La discapacidad no se pega, la discapacidad es una condición de vida que a alguien le ha correspondido en ese momento histórico estar en esa situación. Las barreras actitudinales, ¿cómo le llamamos a una persona con discapacidad? Eso, ¿no? me parece muy importante. Esas son generadas y tiene que ver, me parece, con 3 campos muy amplios. Una, cultura, política y práctica inclusiva. Y cuando hablamos de lenguaje, incluyente o no, estamos hablando de cultura. Y cómo modificamos o cómo transformamos la cultura, una con información, ¿no? Muchas de las cosas que hacemos en la vida tienen que ver con desinformación o ignorancia natural sobre algún tema específico, ¿no? Hay personas que dicen, ay, ese pobre cieguito que va a cruzar la calle se va a caer. Hay una connotación lastimosa, ¿no? Pobre cieguito, pequeñito, ¿no? Esta persona está inválida. No, hay una connotación incorrecta, porque normalmente lo que conceptualizamos en palabras es lo que sentimos y pensamos respecto a la situación o a las personas. Si nosotros decimos es que está malito alguien, pues tendrá una enfermedad, pero la discapacidad no es una enfermedad, es una condición de vida, ¿no? Entonces, sí es muy importante esta parte de las barreras desde lo actitudinal, ¿no? ¿Qué actitudes tengo hacia cualquier tipo de persona y específicamente hacia la persona con discapacidad, ¿no? Es todo un tema y muy importante, Elia, porque al mover la cultura hacia formas más empáticas, más respetuosas, más solidarias, más naturales, hay personas con discapacidad que incluso y en su derecho se incomodan porque yo, Rafa, no le pregunté si necesitaba ayuda. Yo te voy a ayudar. Y dice la persona, oye, pues ¿por qué me ayudas? ¿No? Yo no te lo pedí. Entonces, el respeto, la tolerancia, la empatía, la comprensión del otro, ¿no? Va a irse haciendo cada vez más visible en prácticas de inclusión conforme nuestra cultura, esa conceptualización, esas creencias que tengamos, estén más alineadas a lo que es la realidad de vida de las personas. Maestro, ¿qué acciones concretas pueden emprender instituciones, escuelas, los propios gobiernos para garantizar la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad? En tema de gobierno es ponerlo en la agenda, Elia. Lo voy a remitir a mi agenda de maestro, ¿no? Yo soy maestro y bueno, si no lo tengo en la agenda anotado, es muy difícil que yo recuerde alguna acción. De hecho, anoto en la agenda para acordarme, ¿no? Y a veces incluso las que anoto, algunas no las logro hacer, pero tengo mucha más posibilidad. ¿Por qué digo que la administración municipal, estatal, etcétera, tiene que ponerlo en la agenda? Por esa razón. Porque si bien vuelvo al punto de que cada 3 de diciembre nos acordamos de este tema, ¿no? Pero ¿qué hacemos los otros 363 días, ¿no? Necesitamos poner una agenda donde en el permanente, caso permanente, real, cotidiana, digo yo, ¿no? Que se convierta en cotidiano y en natural estar atendiendo temas, asuntos que tienen que ver con la inclusión de las personas con discapacidad. Aquí en nuestro municipio o en cualquiera que voltemos, inmediatamente identificamos
barreras fuertes, importantes en temas de accesibilidad y de traslado, por ejemplo, de una persona que se moviliza en silla de ruedas, ¿no? Y ahí las identificamos, pero resulta que las identificamos este año y al otro año identificamos casi las mismas, ¿no? Que no se ha mejorado. Porque no se ha mejorado. Otro ejemplo, ¿cuántas personas con discapacidad tenemos, por ejemplo, aquí en Autlán, ¿no? Desde bebés hasta adultos y por tipo de discapacidad, ¿dónde están? Tal vez yo lo sé en el ramo educativo, tal vez otra instancia de administración pública lo sepa en el ramo de becas, ¿no? Pero ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué necesitan para una agenda permanente? ¿Qué ¿no? necesitamos? ¿Un censo sería el instrumento? Podría ser, ahorita que lo comentan, ¿no? Podría ser, y podría servir, sería una excelente base que nos permitiera entonces sí aterrizar la política pública, ¿no? No solo en la construcción del concepto de política y la acción, sino realmente en acciones concretas, ¿no? Y entonces sería impresionantemente hermoso poder del 3 de diciembre de 2025, que estamos al 3 de diciembre del 2026, identificar cuánto hemos avanzado y en qué, ¿no? Para no solo salir a conmemorar y a decir cosas buenas y positivas, y qué bueno que se haga sobre las personas todas, pero también salir a decir, había una carencia de 20 rampas y ahora solo hay una carencia de 10, ¿no? Había una situación de que no existía opción de deporte adaptado en el municipio y ahora sí la hay, y están entrenando los chicos, ¿no? Y un sinfín de ejemplos que podríamos poner, que entonces haría que realmente estén en la agenda pública. ¿Qué pueden hacer las escuelas? Las escuelas, por fortuna, la gran mayoría están haciendo muchas cosas positivas. Está el servicio de USAER también, están los maestros, por supuesto, docentes, directivos de las escuelas primarias, preescolares, secundarias, y ¿qué están haciendo? Recibiendo por derecho a cualquier niño, ¿no? Y claro, tenemos 5 elementos que las escuelas siempre estamos trabajando en ellos, y son principios universales de inclusión. 1, el acceso. Que llegue el alumno independientemente de sus características, entre a la escuela. 2, la permanencia, que se quede en la escuela. ¿Cómo le hacemos en la escuela para que logre que se quede? 3, la participación. Ya tiene su derecho porque tiene su lugar, viene diario el chico o la chica, independientemente de su característica, pero ¿está participando en el aula? ¿Sí participa o no tanto? Bueno, vamos a verlo. 4, aprendizaje. Si ya viene a la escuela porque es un derecho, si viene diario, si está participando, tiene muchas más posibilidades de aprender. La participación y el aprendizaje son inversamente proporcionales. A mayor participación, mayor aprendizaje. A menor participación, posiblemente menor aprendizaje. Y 5, egreso. ¿Sí? ¿Están egresando nuestros alumnos con las mejores competencias para la vida posible? Sí. Y si no, pues hay que ver cómo le vamos haciendo. 5 palabras que resumen principios universales de la inclusión. Totalmente. Completamente. Y eso lo podemos, están muy padres, me gustan esas 5 palabras porque lo podemos ver en una escuela preescolar y lo podemos ver aquí en tu centro universitario, ¿eh? Esas 5 palabras se aplican perfectamente. ¿Están egresando los chicos? Sí. ¿Ingresan? Sí. ¿Todos se quedan? ¿Sí o no? ¿Participan? ¿Aprenden? Entonces, son filtros concretos en los que nos podemos ir identificando cómo vamos en el día a día para reformular nuestra intervención o hacer nuevas acciones. Maestro, usted desde la parte activista, ahora en la parte social, ¿usted cómo ha visto? ¿Ha habido avances? Porque si podemos hacer como ese retroceso en la parte histórica, de decir aquí qué se ha hecho al respecto en el municipio, quién lo ha impulsado, pues bueno, no podemos concebir esta parte de la inclusión sin las acciones que usted ha hecho, bueno, como parte social activista. ¿Sí se ha visto ese avance aquí en nuestro municipio en tema de inclusión? Gracias, Celia, por recordar estos esfuerzos, no solo de su servidor en el activismo social, sino en este caso de redes por la inclusión, redes por la discapacidad, que desde hace 12 años por ahí empezamos a realizar acciones como en este contexto de culturas, ¿no? De culturas inclusivas, de políticas inclusivas y también de prácticas inclusivas. Hay un antecedente muy bueno, muy importante. Sin embargo, en este momento
a la luz de tantos años y ante tu pregunta, yo sigo volteando a ver la realidad actual y necesitamos trabajar mucho, Eli. Necesitamos trabajar mucho en esta parte social de responsabilidad de quienes nos toca ser responsables de eso, ¿no? Desde la parte educativa, y te lo comparto como supervisor de educación especial, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy concreto y muy claro. En el CAM, en estas escuelas de educación especial para chicos y chicas con discapacidad, tenemos un desafío grande e importante ahorita, ¿sí? ¿Cuál es? Que los alumnos, jóvenes adultos con discapacidad que egresan del grupo que llamamos Formación para el Trabajo, tengan y les encontremos oportunidades de empleo. ¿En qué? En instituciones públicas, particulares, en microempresas, emprendimientos, en autoempleo, pero que vayan con ese tinte para allá. Ese es un ejemplo desde lo que institucionalmente se puede trabajar, pero podría citar muchos otros ejemplos desde lo que la administración pública me parece que tendría que poner un énfasis importante, ¿no? Y ligado con para no extenderme mucho, ligado con el que acabo de mencionar, pensar qué posibilidades hay de participación, de aprendizaje para las personas con discapacidad en nuestro municipio. Pensando en ese ejemplo, en seguimiento, bueno, sí, ahí está el CAM, pero del CAM tienen que egresar. Pero ¿qué otras opciones hay? Hay opciones culturales, deportivas, artísticas, laborales, ¿no? De esparcimiento incluso. Las tenemos, y platicando con madre de familia y desde lo que yo percibo, no las tenemos. No las tenemos. No las tenemos. Ese es un hecho y es evidente que no las tenemos. Entonces me parece así rápido que retorno al asunto de el foco está en identificar esto, ¿no? No tenemos un censo tampoco, ¿no? Que yo sepa, a lo mejor sí lo hay, no lo sé. Identificarlo y ponerlo en la agenda, ¿no? Ponerlo en la agenda y empezar a hacer cosas para que a partir de eso, si me invitas el próximo año, en diciembre, para esta conmemoración, estemos hablando, ¿te acuerdas, Elia, que no había ahora hay, ¿no? Entonces me parece que esto es uno de los grandes focos en los que tenemos que seguir trabajando. La cultura, esa se sigue moviendo, ¿no? Exacto. Esa tenemos que seguirla moviendo. Yo me acuerdo, Elia, hace muchos años, y sigue permanente aquí contigo, en tu radio, una campaña breve, sencillita, concreta. Pero, ¿por qué me refiero a eso? Porque no ha faltado madre, familia, persona de la comunidad que me diga, maestro, ya escuchamos cómo se debe de decir a las personas. Ya ve. ¿No? Entonces, esas acciones cotidianas, digo yo, actos amorosos cotidianos, sencillos, prácticos, son los que van permeando también la cultura, ¿no? Que hacen esa gran diferencia. Hacen esa gran diferencia. En temas de infraestructura, de accesibilidad, hay otro gran reto, tendríamos que identificarlo, y aquí estamos con gusto para colaborar con la agenda nos comprometemos gubernamental, ¿no? Exactamente, en seguir y mantener en esta agenda que aún es un pendiente, ¿no? Sí. ¿Y qué papel juega precisamente la familia, la comunidad en el impulso a una verdadera cultura de inclusión, maestro? No, fundamental. Recordemos todos que la base, el origen, pues todo lo tenemos, es en nuestras familias, ¿no? Ahí crecimos, y si bien la escuela es formadora de conocimiento, lo voy a decir en ese sentido, porque es un sentido más amplio en realidad, pero la familia es la educadora por excelencia, ¿no? Entonces, esta semilla, digo yo, aquí en este caso, que sembramos en la familia, es fundamental para que los niños vayan creciendo con una cultura diferente, ¿no? Todos somos distintos, sí, lo volteamos a ver aquí entre nosotros mismos que estamos aquí, y cómo el niño le vamos permeando el hecho del respeto, ¿no? No porque es diferente a ti, pues tú también eres diferente a él, ¿no? El hecho del respeto, el hecho de la empatía, si puedo hacer un servicio lo hago, ¿no? Y lo que decía ahorita yo, estos actos amorosos cotidianos, si puedes sonreír a alguien, sonríele, Claro. si puedes saludar a alguien, dale un abrazo sincero, si vas por la calle y hay una piedra, pues quítala tú para que te beneficies tú y el otro, ¿no? Estos actos amorosos cotidianos son fundamentales que en las familias los estemos impulsando. La familia, aquí en el tema de la inclusión, es lo
mejor que nos puede pasar para ir formándonos en una cultura de inclusión. Desde luego. Muy bien, maestro Rafa, pues algo más con lo que usted quiera concluir para finalizar esta entrevista. No, nada, agradecer por supuesto este medio tuyo de ustedes de Radio Universidad, donde siempre nos han abierto las puertas para seguir compartiendo este mensaje, ¿no? Y también, claro, invitar a la población que nos escucha a que sí veamos estas áreas de oportunidad que tenemos para fortalecer en el tema de la inclusión, pero que nos sumemos también a colaborar desde lo que nosotros nos toca hacer, ¿no? Y nada más sí decir, así a manera de compromiso, que en este año que corre a partir del 3 de diciembre, vamos a estar trabajando más fuerte para ir haciendo realidad algunas de estas cuestiones que estamos viendo, no solo en la identificación de las mismas, sino irle avanzando, ¿no? Y considérenos aliados en estas con mucho gusto, pues, iniciativas que se puedan emprender desde su área como supervisor de educación especial o desde el área de las de redes por la inclusión y por la discapacidad. Con muchísimo gusto contribuimos. Gracias, Elia. Maestro Rafa, le agradecemos mucho su tiempo, su colaboración en estos espacios de señal informativa y seguimos, desde luego, destacando la importancia que tiene la inclusión para todas las personas. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos con más información, continuamos. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031. WhatsApp 317-121-2325. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos. Señal Opinión. Gracias a nuestro entrevistado, el maestro Rafael Gómez Macedo, quien pues ha estado haciendo una gran labor en tema de inclusión y desde luego fundando también esta asociación de redes por la discapacidad y también desde su área de gestión a través de los distintos espacios que representa. Muchísimas gracias. Y en ese contexto le enviamos un saludo especial a la señora Marta Ramos. Gracias por comunicarse con nosotros y nos hace comentarios justamente de la entrevista, del respeto también e inclusión a las personas adultos mayores, ya que pues a través de ellos reconocemos nuestra historia, la historia de las personas, las batallas que han enfrentado y también son parte de nuestra sociedad y por lo tanto, pues ese respeto y esa inclusión, ese llamado al respeto a los adultos mayores, no precisamente con algún tema de discapacidad, pero sí estamos hablando de la inclusión de todas las personas y ese pues respeto se demuestra con escucha, con paciencia, con cuidado y con un trato digno. Gracias por su comentario, Marta Ramos, y seguros estamos de que esta entrevista viene a reforzar pues esta necesidad de toda la sociedad de involucrarnos, pero sobre todo ser incluyentes, inclusivos. Ya nos vamos a despedirnos con la opinión con el maestro Jesús Medina, a quien le damos la bienvenida y de esta manera despedimos este espacio. Buenos días, maestro Jesús Medina. ¿Qué tal? Muy buenos días, espero se encuentren bien. Ya 2 de diciembre llegamos al último mes del año y qué bueno que por aquí andamos todavía cuidándonos. Saludo, Elia, a ti y a todos tus compañeros de Radio Universidad de Guadalajara, Autlán. Sé que por estas fechas, bueno, siempre, pero especialmente en estas fechas tienen muchísimo trabajo y te van a la FIL también a cubrir los eventos tan interesantes que hay por allá. Éxito como siempre. Yo quiero comentar así rapidito como de 3 eventos que sucedieron hace poquito de impacto. El primero sería en la última semana de noviembre, el 21 específicamente, que se celebró un aniversario más de la expedición que salió de Barra de Navidad por primera vez hacia Locoyes, Manila, y que regresó con éxito. Y el impacto que tuvo, la importancia es que estableció una ruta comercial por más de 250 años y que fue las primeras rutas comerciales vía marítima que lograron
un poco o un mucho de manera fortuita, ligar y conectar a los continentes asiático, americano y europeo y parte de África, que antes de esa exploración que se hizo por parte de la corona española y partiendo de Barra de Navidad, aquí Jalisco, pues tuvo no la fortuna, porque se practicó, se estudió, se retomó mucho de lo que ya se había hecho. Había habido por lo menos 3 expediciones que surgían de aquí del continente, llegaban a Asia, pero no regresaban, porque eran atrapadas por corrientes, porque los vientos. Y entonces esta fue la primera que regresó con bien, establecieron una carta marítima con la cual era como tu ruta de navegación, y 250 años tardó esa ruta funcionando bien. Lo digo porque estuvimos ahí en la celebración, estuvimos como universidad, como Benemérita Sociedad de Geografía Estadística, la red de investigadores del Galeón de Manila. Ahí precisamente en Barra de Navidad se llevaron los actos, tanto el acto cívico en la mañana, de acuerdo al cuerpo diplomático de Filipinas, como los foros académicos que arrancamos a las 10. Cada vez surgen cosas nuevas y ya es tiempo de ir pensando en hacer un estudio más actualizado con las experiencias que hemos tenido. Y por otro lado, bueno, lo impactante de la FIL, yo acababa de escuchar un día antes un audioreportaje europeo que hablaban de cómo hicieron un experimento allá con diferentes tipos de inteligencias artificiales y lograron, que ese era el propósito del objetivo, confundir a las IA. La IA está diseñada para que le escribas una o varias indicaciones que se llaman prompts. Es como la indicación de, necesito que me busques un resumen, que me elabores un resumen de la vida de Diego Rivera en 5 renglones. Y te lo va a hacer, estamos hablando en prosa. Bueno, el experimento que está reciente y que se está dando a conocer, y yo aprovecho para darlo a conocer aquí en los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, Autlán, el experimento arrojó que si le hablas a la inteligencia artificial con metáforas, con poesía, se confunde, pierde el sentido de lo directo que es una prosa, una indicación, ¿verdad?, narrada, directa, concreta. La poesía usa metáforas, imágenes, comparaciones y comparativo, cosas que pueden sentirse absurdas de primera instancia, y bueno, ese es un gran experimento. Yo lo voy a estar experimentando a ver qué tanto se logra confundir. ¿Y para qué sería eso? Pues para seguir teniendo el control de la IA y de la tecnología como siempre lo hemos querido los humanos. Y camino en la FIL el sábado, por ahí vi una conferencia que se llamaba El poder de la metáfora en época de protocolos. El poder de la metáfora en época de protocolos. Y felizmente coincidía lo que decían estas 3 filósofas españolas, de que la escritura puede ser una herramienta más para buscar otras alternativas que no se han encontrado todavía de la inteligencia artificial. Reforzar el aspecto humanista y que la conducción de las investigaciones y consultas las siga llevando la mente humana y no la mente maníaca algorítmica. Que estén bien, un excelente día. Hasta luego. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.